Viejones, buenas noches. La sesión está empezando a grabarse, correspondiente a la semana 2 del curso. Recuerden que esta sesión es una sesión que está fuera del horario, pero también es, bueno, parte del acuerdo que nosotros habíamos realizado en cuanto a la recuperación por el sábado 30 de agosto, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver el tema programado para el día de hoy, que es un concepto básico, dice, de movimiento bidimensional, ¿no? Bueno, bidimensional, pues, indica de que el movimiento ya es en dos dimensiones, ¿no? Ya, entonces en ese sentido, acá vamos a ver pues algunos movimientos en dos dimensiones, ¿no? Por acá, por ejemplo, acá se ve la transmisión de movimiento a través de engranajes, ¿no? Ese tipo de movimiento se ve en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, los relojes funcionan pues en base también a engranaje, ¿no? Se transmite pues movimiento de un sistema a otro, ¿no? También los motores, también cuando transmiten movimiento hacia las ruedas, también pues transmiten movimiento a través de engranajes, ¿no? De igual manera la bicicleta también pues, transmite movimiento a través de engranaje, ¿no? Pero ese tipo de movimiento ya no es pues en una línea, ya es en un plano, y ese movimiento es bidimensional, ¿no? Cuando una rueda también pues se desliza en una superficie, también ese movimiento también pues ya no es en una sola dimensión, sino es en dos dimensiones, ¿no? Acá tenemos una hélice y esta hélice también pues cuando empieza a girar también ese movimiento ya no es en una línea recta, ¿no? Sino pues es en el plano, ¿no? Entonces el movimiento bidimensional puede ser, ya son todos los movimientos que son de tipo curvilíneo, ¿no? Entonces en ese sentido dice acá, al finalizar la sesión, el estudiante dice, identifica los tipos de movimiento en dos dimensiones, resolviendo, dice, situaciones problemáticas mediante el uso de ecuaciones cinemáticas y representaciones, dice, vectoriales en una ficha de ejercicios, en una ficha de problemas, ¿no? Bueno, lo planificado para el día de hoy son los siguientes. Ya tenemos el movimiento parabólico de caída libre, el movimiento circunferencial uniforme y el movimiento circunferencial uniformemente variado. Vamos a empezar con este movimiento que es el movimiento parabólico de caída libre, que es continuación del tema de cinemática uno, por eso le puse el número 6. Movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Tanto el movimiento vertical como el movimiento parabólico son movimientos que están influenciados únicamente por la atracción gravitatoria. Ya, entonces en ese sentido dice, el movimiento parabólico es aquel movimiento, dice, en la cual su trayectoria es una parábola y el cuerpo se encuentra en caída libre. Para que se encuentre en caída libre, el movimiento siempre va a estar influenciado por la gravedad. ¿Ya? Ahora, ese objeto, por ejemplo, es lanzado oblicuamente y se curva la trayectoria. No, no, la responsable de curvar la trayectoria es la gravedad. Porque si no hubiese la gravedad, simplemente lo lanzas, avanzaría por línea recta, ¿no? Entonces la gravedad es la responsable de curvar la trayectoria. Ahora, cuando se lanza pues con cierta velocidad, que es su velocidad de lanzamiento, ¿no? Ahora, esa velocidad cuando tú descompones, vas a expresar pues una componente vertical y una componente horizontal. Ahora, analizamos con la gravedad, ¿no? La gravedad solo es vertical. Como la gravedad es solo vertical, significa que la componente horizontal de la velocidad no va a cambiar. Y si no va a cambiar, entonces horizontalmente la velocidad es constante, ¿no? Entonces, cuando se analiza este movimiento, se analiza siempre en dos dimensiones, en el eje Y y en el eje X. Por eso dice movimiento bidimensional, ¿no? En el eje X, como no existe aceleración, entonces por lo tanto el móvil o la componente de este movimiento, de esta velocidad, permanece constante, ¿no? Y si permanece constante, recordar pues que hay un movimiento con velocidad constante, ¿no? Ese movimiento es el MRU. Por lo tanto, dice en la horizontal, esta distancia que recorre horizontalmente se llama alcance máximo, que es esta distancia. ¿A qué va a ser igual? A esta componente horizontal de la velocidad, que es la velocidad en el eje X, multiplicada por el tiempo, ¿no? En cambio, en el eje vertical, ahí se hace un movimiento vertical de caída libre, ¿no? Y se usan pues todas las ecuaciones que vimos hace un momento, ¿no? Claro, lo que hemos grabado el día de hoy, ¿no? Lo que estuvieron presentes, ¿no? Y en la vertical, mira, ¿qué pasa con la flecha? Mira, este tamaño de la flecha, bueno, en principio grande, luego pequeño, pequeño, se hace cero, luego empieza a crecer pero en forma invertida, va creciendo y va creciendo. Significa pues que la velocidad cambia en el eje vertical. A medida que asciende, disminuye la velocidad y cuando desciende, aumenta la velocidad. Bueno, hay un momento pues en que la velocidad
verticalmente se hace cero, ¿no? Cuando la velocidad verticalmente se hace cero, ahí esa altura que alcanza también se llama altura máxima, ¿no? Y cuando la altura dice es la máxima, su velocidad es la mínima, ¿no? Y esa velocidad mínima es la componente horizontal de la velocidad. Por lo tanto, la vertical, ese tiempo para subir se llama tiempo de subida, el tiempo para bajar se llama tiempo de bajada, y todo el tiempo sumado se llama tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo que sube en el aire, ¿no? Si queremos calcular o vincular las variables, todo es en función de la gravedad, ¿no? Ya entonces, en el eje horizontal entonces se aplica las ecuaciones del MRU y en el eje vertical todas las ecuaciones de caída libre, ¿no? Donde nuestras distancias se llaman alturas y nuestras aceleraciones pues vienen a ser la gravedad. Ya, entonces en ese sentido, muchachos, vamos a ver un ejemplo. Dos ejemplos vamos a hacer, ¿ya? Y tenemos varios problemas, pero de todos ellos voy a resolver un par de ejemplos. Empezamos con este ejercicio. Para ello voy a prender mi tableta y bueno, vamos a resolver este ejercicio, pero en una pizarra. Entonces voy a compartir a continuación, muchachos, mi pizarra para que en ella pues podamos trabajar. ¿Ya? Entonces me esperen ahí un momento, ya seguramente se está compartiendo ya. Yo voy a ir a este PPT, voy a darle con la tijera. ¿Dónde está mi tijera? Pero, escapa. Tijera, tijera, tijera. Aquí está la tijera. Ahí, ahí, ahí. Entonces yo estoy ya proyectando el ejercicio y vamos a resolverlo, ¿ya? Seguramente lo están viendo ya. Y dice así, ¿ya? Un atleta dice que practica salto largo. Dice, se lanza con una rapidez v sub cero, ¿no? Bajo un ángulo de 45, tal como se muestra, dice en el gráfico, ¿no? Si horizontalmente recorre 8 metros, determine, dice, el tiempo de vuelo y la velocidad, dice, v sub cero, ¿no? O sea, te está preguntando cuánto tiempo, con qué velocidad él salta y cuánto tiempo, dice, permanece, pues, en el aire, ¿no? Entonces vamos a resolver. Para eso voy a hacer un dibujo aparte para que más o menos veamos, pues, lo que está sucediendo en este fenómeno, ¿no? Ya, entonces, según el ejercicio, a nosotros nos dicen que esa persona salta, ¿no? Salta y salta con una velocidad que obviamente nosotros no sabemos, que justamente nos pide calcular. Dice la velocidad es v sub cero, pero se lanza bajo un ángulo, ¿no? Ese ángulo dice que se lanza respecto del horizontal es 45 grados, ¿no? Y desde el lugar donde se lanza respecto del piso, de la superficie, hay una distancia, ¿no? Bueno, verticalmente dice esa distancia de separación, dicen muchachos, vale, ¿cuánto vale? 2,5 metros, ¿no? 2,5 metros, ¿ya?
Y también el problema nos dicen de que, a ver, de que la distancia que éste va a recorrer horizontalmente también nos dan de dato, ¿no? Dice horizontalmente la distancia que va a recorrer, dice Jonas acá, horizontalmente la distancia que va a recorrer es 8 metros, ¿ya? Entonces acá tenemos 8 metros. Muy bien, no te olvides de que en todo movimiento parabólico, el que está presente hacia abajo siempre va a ser la gravedad y este tiene un valor de 9,81 metros por cada segundo elevado al cuadrado. ¿Ya? Y sugerencia, cuando quieres tú resolver un problema del parabólico, siempre trabaja descomponiendo, ¿ya? Es decir, en el eje X vas a aplicar las ecuaciones del MRU y en el eje vertical aplicar las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre, ¿no? Y para ello, pues tienes que descomponer la velocidad, ¿no? Como tenemos esta velocidad de lanzamiento, esto lo vamos a descomponer y vamos a tener dos velocidades. Dos componentes en sí, ¿no? Son componentes de la velocidad, porque la velocidad es única, sino que vamos a hallar sus componentes, ¿no? Bueno, esta componente, como ustedes sabrán, pues va a ser V, coseno del ángulo, coseno de 45, V coseno de 45, y esto va a ser V seno de 45. Y el tiempo que se demora desde que tú lo lanzas hasta que llega al piso, ese es su tiempo de vuelo, ¿no? La pregunta también creo que dice, ¿cuánto tiempo se demora él en llegar hacia el piso? Bueno, no sabemos entonces, cuánto es ese tiempo, pero nos pide calcular, ¿no? Entonces vamos a colocar, a ver, nuestras ecuaciones, ¿ya? ¿Hasta ahí, Jonas, alguna consulta? ¿Ha comprendido hasta ahí? Él me comenta, muchachos, si hasta ahí comprendieron el gráfico. Dice, nos piden calcular el tiempo de vuelo y con qué velocidad se ha lanzado. Muy bien, trabajamos en sus proyecciones en la horizontal, ¿ya? En la horizontal, este objeto, su proyección realiza un MRU. Y del MRU que dice que la distancia que recorre horizontalmente es igual a la componente horizontal de la velocidad por el tiempo, ¿ya? Mira, ¿cuánto es la distancia que recorre horizontalmente? Nos dicen que es mira, de donde está el sido lanzado hasta donde impacta, esta recorre 8 metros, se vale 8. Ya es la que va a ser igual a la velocidad coseno, pero coseno es uno entre raíz de 2 y uno entre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2. O sea, te va a quedar acá v raíz de 2 sobre 2. Te va a quedar así, porque el coseno es uno entre raíz de 2, pero uno entre raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Por el tiempo. Vamos a llamarle esto que sea pues tu primera ecuación, porque en sí para seguir resolviendo tenía que conocer quién, tenía que conocer pues bien el v o bien el tiempo, ¿no? Como ya no puedo más en la horizontal, entonces me voy a ir a la vertical. Entonces, muchachos, en la vertical, esto pues realiza movimiento vertical de caída libre, ¿no? Aquí en esta eje vertical, bueno, al inicio yo no sé qué velocidad, bueno, sí sé qué velocidad tiene verticalmente, ¿no? Pero cuando choca yo no sé qué velocidad tiene. Entonces, y cuando tú no sepas la velocidad final, vas a aplicar esta ecuación. La altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cuando veas así una ecuación con flechitas, significa que esta ecuación es una ecuación del tipo vectorial. ¿Y cuál es la diferencia entre en una ecuación escalar, ¿no? Bueno, en la ecuación vectorial se reemplazan pues a las variables
como que fuesen vectores, ¿no? Un vector hacia arriba es positivo y un vector hacia abajo pues es negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mira, vamos a ver acá. ¿Qué pasa con el objeto, no? Desde donde estaba, aparece abajo, ¿no? Significa que él desciende, ¿no? Baja, ¿no? Baja 2,5 metros. Si desciende, va a estar hacia abajo. Esta va a ser 2,5, ¿no? Es lo que desciende, ¿no? ¿Y la velocidad inicial quién es? La velocidad inicial, obviamente, pues en el eje Y, ¿no? Y la velocidad inicial en el eje Y es el v seno. Pero el v seno es el seno de 45 es lo mismo que el coseno. Otra vez te va a quedar v raíz de 2 sobre 2, ¿no? Por el tiempo. Va a quedar así otra vez, ¿no? Más. Pero tú más, ¿quién más en? Más un medio, ¿no? Más un medio de la gravedad. Bueno, tú sabes que la gravedad está orientada hacia abajo y vale 9,8, 9,81, ¿no? Y esto pues elevado al cuadrado. Bueno, y esto vamos a llamarle pues 2 asteriscos, ¿no? Tenemos dos variables, ¿no? Dos variables no se puede resolver el problema, pero mira, qué suerte tienes, ¿no? Justo este v raíz de 2 entre 2 por el tiempo, también aparece acá, v raíz de 2 con el tiempo. O sea, es lo mismo, ¿no? Como es lo mismo, reemplaza. Entonces, vamos a reemplazar asterisco en 2 asterisco, es decir, voy a reemplazar yo. Entonces iremos pues acá. Menos 2,5 es igual a ¿quién? Es igual a v raíz de 2 entre 2 por el tiempo. ¿Pero cuánto vale eso? Eso vale numéricamente 8. Entonces colocas acá 8, ¿no? Más por menos ya menos. Menos 9,81 entre 2 y todo eso por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ya? Jone, ¿cuánto es 9,81 entre 2? Vamos a dividir, ¿ya? A ver si me apoyan muchachos ahí, por favor, haciendo los cálculos. Entonces veremos ahí, ¿no? A ver, error sale acá. 9,81 entre 2. 4,905. ¿Ya? Entonces acá voy a colocar ya 4,905. Bueno, acá habría que operar, ¿no? Operar y, bueno, despejar, pues, y hallar el tiempo, ¿no? Bueno, esa operación, Jonas, yo lo voy a hacer en una calculadora. Esa calculadora se llama el Symbolab. Entonces, a continuación, de repente, como ustedes van a estar, bueno, están frente a la computadora, pueden usar, pues, el Symbolab, ¿no? Symbolab. O sea, ahorita voy a compartir la pestaña de esta calculadora. Esta calculadora, muchachos, es el Symbolab. ¿Dónde está esta pestaña de ventana? Acá está el Symbolab. Y entonces en este Symbolab, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ingresar el problema acá, ¿no? O sea, voy a digitar lo que tengo ahí por calcular. O sea, tengo, sí, ¿no? Menos 2,5 es igual, dice, a 8 menos 4,905. Y esto por tu variable lapsus. Una variable x elevado, x puedes llamarle o al cuadrado. Nada más. Y le das enter, ¿no? Y la calculadora se encarga de resolver. Tú no tienes que hacer nada. Y operando, mira, operando te va a salir dos valores, ¿no? Y seguramente lo están viendo también ustedes en su pantalla. Mira,
0,463 y el otro te sale menos 400, menos 0,463. Obviamente, pues no existe un tiempo negativo, no existe un tiempo positivo, ¿no? Entonces, lo que vas a tomar ahí es el valor positivo, es decir, el tiempo transcurrido es 1,463, ¿no? Ya muchas entonces regresamos nuevamente al PPT. Regresamos nuevamente al PPT y colocaremos pues ese resultado, ¿no? Entonces operando nos sale que el tiempo, ¿cuánto sale el tiempo? 1,463, ¿no? Entonces, muchachos, el tiempo sale 1,463 segundos. Y eso era pues parte de la tarea, ¿no? Parte, digamos, del cálculo que nos habían solicitado a nosotros, ¿no? Bueno, ya tenemos el tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos pues en asterisco, ¿no? Entonces, pues muchachos, en asterisco, 8. A ver, 8 es igual a ¿quién? 8 es igual a v raíz de 2 entre 2 por el tiempo. ¿Pero cuánto es el tiempo? El tiempo vale pues 1,463, ¿no? Muy bien, esto igual, Jonas, tenemos que operarlo y por lo tanto ya hallar pues la respuesta ahí, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Pero opere muchachos, por favor, para que también ahí veamos qué resultados se obtiene. Ahí voy a tratar de hacerlo también con la calculadora. 2204, a ver. A ver, vamos a ir, 8 por 2, 16, ¿no? 16 entre 1,463. Ya, bueno. Eso de acá lo divido entre la raíz cuadrada de 2. Y operando más o menos, muchachos, me sale 7,73. Esperemos que esa sea la respuesta. Y esperemos que yo opero bien también, a 7,733 metros por cada segundo. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente pues la persona para que haga ese salto largo tiene que saltar con el valor de esa velocidad. Y eso sería lo que nosotros pues nos están pidiendo calcular en este problema. Ya, a ver, me comentan muchachos si han comprendido o no, por favor, para seguir avanzando y hacerle la proyección de otro problema similar a esta, ¿no? A ver, lo que están conectados muchachos, hablo por ustedes, no por aquellos que no se han podido conectar, ¿no? Entiendo, pues ahorita de repente están viendo el Chavo, ¿no? Sí, están haciendo otra cosa, pero no están conectados en la sala. Ya dice Kawi, está muy bien, dice Camacho, excelente. A ver, pasamos al siguiente tema. Ya una de cada uno. Ya yo le voy a pasar con luego unas grabaciones de estos temas también, para que por ahí también puedan. Y la metodología es el mismo, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos hacerlo una más, ¿sí? Alguna que podría ser para hacerlo. Mm, Hay un problema que quise hacer siempre, esta de acá. A ver. Siempre dije, lo voy a hacer, y no llega el momento de hacerlo, y creo que llegó el momento de hacerlo. Bueno, todos los problemas, si están bien planteados, si conoces la teoría, se puede resolver, ¿no? Hay problemas, bueno, que están mal planteados, no se puede resolver, ¿no? Como dice, para todo hay solución, ¿no? Excepto la muerte, ¿no? La muerte es la única que no tiene solución, ¿no? Si llega su momento, llega pues su momento, ¿no? ¿Ya? Pero para uno, parece, incluso para el momento de la muerte, pues tiene que estar preparado también, ¿no? Si no, pues como parte de esta tierra, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿ya? Dice así, ¿ya? Un atrevido conductor, dice, de autos, quiere saltar, dice, pues con su vehículo sobre 8 autos, ¿no? Estacionado, dice, lado a lado debajo de una rampa horizontal. Calcula, dice, con qué rapidez mínima debe salir, dice, de la rampa horizontal. Si la distancia vertical, dice,
de la rampa es de 1,5 metros sobre los autos, ¿no? Y la distancia horizontal que puede librarse es de 22 metros, ¿no? Asimismo dice, ¿cuál debe ser la rapidez mínima necesaria? Dice, si ahora la rampa está inclinada hacia arriba, de manera que el ángulo de despegue es de 8 metros, perdón, es de 7 grados por arriba de la horizontal, ¿no? Bueno, son dos preguntas, ¿ya? Vamos a ir a la primera pregunta. Aquí dice la primera pregunta, ¿con qué rapidez mínima dice que él debe lanzarse, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer un dibujo pequeño de arriba. Claro, obviamente no vas a dibujar pues todo el... O sea, el objetivo, ¿cuál es? No, el objetivo es que ese auto pues que está ahí, pase, ¿no? Pase por el extremo del otro auto, ¿no? Así, ahí más o menos así debe pasar, ¿no? Entonces queremos que eso pues suceda, ¿no? Ya, entonces queremos que ese fenómeno se dé, ¿no? Entonces para que se dé esto, y voy a hacer un dibujo arriba, tampoco voy a estar dibujando pues el auto, o podría ser que dibuje el auto, ¿no? Pero no es necesario. A ver, para la primera proposición, ¿eh? Tenemos las dos proposiciones, veamos a la primera proposición. Bueno, lo que va a hacer acá el auto es, no va a recorrer toda la parábola, ¿no? Sino es una parte de la parábola nomás que en este caso pues va a seguir, ¿no? Solo una parte nomás, ¿no? Y tenemos acá algunos datos muy importantes, ¿ya? Está muy chueco. Disculpen, muchachos. Mira, acá tenemos algunos datos muy relevantes, ¿ya? Dice, obviamente, cuando ese auto sale, va a salir pues así horizontalmente, ¿no? Es decir, con la altura formarían un ángulo parado, ¿no? Disculpa, muchachos. Esta es la velocidad con la que lanza, sale desde una altura de 1,5, o sea, 3 medio, ¿no? Y horizontalmente, ¿cuánto va a recorrer esto de acá? Va a tener que recorrer 22 metros, ¿no? Y pasa, pues, o sea, nuestro objetivo es que ese auto pase así, ¿no? Pase, dice, rozando, pues, el último auto, ¿no? Tiene que pasar, ¿no? Entonces, la altura es 1,5 metros y, pues, la distancia que recorrer es horizontalmente 22 metros, ¿no? ¿Qué te pregunta? Dice, te piden el V, ¿no? El V nos pide calcular, ¿no? Mm, ¿Qué hacemos? Caballero, ¿no? Para que pueda llegar pues hacia la superficie empleará un tiempo, ¿no? Y ese mismo tiempo pues está por acá. No olvidar, Jonas, que en todo movimiento parabólico, siempre se analiza en sus componentes. En el eje horizontal realiza un MRU y en el eje vertical, pues, en el eje vertical realiza pues uno lo que es caída libre, ¿no? Realiza caída libre. Entonces, como nosotros nos piden el V, eso nos pide, ¿no? Dice, ¿cuánto vale el V, ¿no? Bueno, y ese V pues es una rapidez de tipo horizontal, ¿no? Entonces, empezamos en la horizontal. En la horizontal, como hicimos el ejemplo anterior, esta proyección realiza un MRU y del MRU la distancia que recorre horizontalmente es igual a la componente horizontal de la velocidad multiplicado pues por el tiempo, ¿no? Entonces, horizontalmente, ¿cuánto recorre? Los 22 metros, ¿no? ¿Y cuánto es la velocidad horizontal? V, ¿no? Y el tiempo, T.
Bueno, no puedo resolver más porque no conozco el tiempo, así que el V se queda nada más ahí. Ahora nos vamos en la vertical, ¿no? En la vertical, esto realiza pues un movimiento vertical de caída libre. Y como yo no sé con qué velocidad va a chocar al momento que choca, que impacta contra el piso, entonces la ecuación que no vincula la velocidad final es esta ecuación. La altura es igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero esa es vectorial. Ahora, ¿qué es lo que hace el auto? ¿No? El auto, pues para que choque la base, tiene que descender, ¿no? ¿Cuánto desciende? 1,5, que es 3 medio, ¿no? Y como va a descender ese h, entonces es menos 1,5, ¿no? Ahora, esta velocidad inicial es en el eje Y, pero en el eje Y, esta velocidad solo es horizontal, o sea, en el eje Y, esa velocidad es cero, ¿no? En el eje Y esa velocidad es cero. Y cero por algo, pues te va a salir cero, ¿no? Muy bien, entonces acá sería pues menos 1,5 igual a un medio de la gravedad, esto vale menos 9,81 y esto pues multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Y de ahí van a ver que ustedes operando le va a salir pues el tiempo, ¿no? En principio se va a ir este signo negativo, este signo negativo se va, esto de acá es 3 medios, o sea, el 1,5 puede ser 3 medios, ¿no? Esto es 3 medios y esto de acá es un medio, ¿no? Un medio es 9,81. 9,81 por tiempo elevado al cuadrado. Pero también los medios se van a ir, ¿no? Si este medio con ese medio se van. Entonces, pues, entonces tu tiempo, sacando la raíz ya, ¿qué va a ser igual? Sería pues la raíz cuadrada de 3 entre 9,81, ¿no? Este sería nuestro tiempo, ¿no? A ver, jóvenes, su apoyo, por favor. ¿Cuánto sale ese tiempo? Y ese tiempo que me sale, reemplazamos pues en asterisco, ¿no? En asterisco, la distancia que es 22 metros es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cuánto sale, jóvenes? Cero Parece coma quinientos cincuenta y tres, profe. 553. 0,553 segundos, ¿no? O sea, sería 0,553 segundos, ¿no? Entonces acá sería pues 0,533 segundos. Ya, a ver, divídalo, a ver, sería entonces la velocidad que te piden. Sería pues 22 entre 0,533, ¿no? Y esa razón debe ser su velocidad. Sale 39,783. ¿Cuánto me dices? 39,783. 9,873, ¿no? 783, profe. Al 783. Ajá, Ya, no está mal entonces. 783 ajá. ya metros por cada segundo. Entonces, esa sería digamos, el valor de la velocidad con la cual ese automóvil debería salirnos. Si sale con una velocidad mayor o igual a este valor, entonces él va a lograr pasar, ¿no? Pero si sale con una velocidad menor a este valor, entonces simplemente va a chocar, pues, en uno de los automóviles, ¿no? Y la idea dice, pues, que pase, que debe librarse, dice, pues, del extremo del último auto, ¿no? Ese sería el valor esa sería la velocidad de la primera proposición, ¿eh? Ahora, la segunda proposición.
Bueno, la segunda proposición es bajo un cierto ángulo, ¿no? Esto sí está un poquito ya más tedioso, porque ya son dos partes, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, voy a dejarlo pues planteado. Voy a plantearlo, muchachos. Pasa que ya no me queda mucho espacio. Bueno, de este problema lo voy a dejar ya planteado, porque ya más o menos han visto cómo se desarrolla. Y en función a eso, para que ustedes lo terminen de desarrollar. Pero lo voy a plantear hasta el último, ¿eh? En el segundo caso dice, este se va a lanzar con cierta velocidad. ¿Con qué velocidad? No se sabe, pero se va a lanzar ahora bajo un ángulo. ¿Qué ángulo, no? El ángulo va a ser pues 7 grados, donde obviamente horizontalmente o verticalmente no va a cambiar la separación y horizontalmente tampoco no va a cambiar, ¿no? Es decir, verticalmente seguirá siendo pues 3,5, ¿no? O 1,5, perdón, 1,5 metros, ¿no? Y horizontalmente también debe ser pues los 22 metros. Esto no debe variar, ¿no? El único que ha variado después es el ángulo, ¿no? Ahora, de hecho también esta velocidad ya no es lo mismo que el del anterior, ¿no? Esto sería pues un v', ¿no? Y justamente nos pide calcular cuánto vale el v', ¿no? Entonces lo que, bueno, vamos a ver también acá, empleará pues un tiempo también, que no es más, no va a ser lo mismo, el mismo tiempo que el anterior, este será pues un tiempo diferente. Y tienes que descomponer a la velocidad, ¿no? Obviamente cuando te compone vas a hallar pues dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, desaparecerán. Y esto va a ser v' coseno de 7 grados, ¿no? Y esto otro va a ser el v' seno de 7 grados, ¿no? Entonces acá trabajamos en el eje X y en el eje Y, ¿no? En el eje X, ¿qué aplicas? Aplicas ecuaciones del MRU. Y en la ecuación del MRU dice que la distancia en el eje X es igual a la velocidad en el eje X por el tiempo, ¿no? Entonces acá te va a salir una ecuación. ¿Quién es tu distancia en el eje X, no? Bueno, 22 metros, ¿no? ¿Y quién es la velocidad en el eje X? Bueno, es v' o seno de 7 grados. ¿Y tu tiempo quién es? Tu tiempo es t', ¿no? Tiempo t'. Entonces déjalo nada más ahí. Ahora nos vamos al eje Y, ¿no? En el eje Y aplica esa ecuación. La altura es igual a velocidad iniciada por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? De hecho, la altura es lo mismo, la velocidad inicial es en el eje Y, el tiempo estamos llamando tiempo prima, esto sería tiempo prima también, esa también es un tiempo prima, ¿no? Entonces diríamos acá, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace, no? Bueno, de lo que estaba ahí va a llegar abajo, ¿no? O sea, tiene que descender. Si va a descender, entonces es negativo, menos 1,5, ¿no? Él es su altura. Ya, velocidad inicial en el eje Y está hacia arriba y es el v, coseno o seno, seno, ¿no? V seno, v seno pues 17 grados. ¿Eso por quién? Por el tiempo t', ¿no? ¿Esto más quién? Más un medio de la gravedad que es 9,81. Y esto pues por tiempo elevado al cuadrado. Bueno, se va a formar con eso un sistema
de un sistema de ecuaciones con dos variables, ¿no? Obviamente, pues tengo que resolver una ecuación en función de la otra, ¿no? Bueno, lo que yo haría acá sería despejar el tiempo, ¿no? Despejo el tiempo y eso lo reemplazo en esta ecuación. Y voy a tener una sola ecuación con una variable, ¿no? Y una que calculo una de las variables, reemplazo en la otra y así puedo tener la otra, ¿no? Entonces esto está quedando para operar. Ya esa parte para que es para operar ya queda para ustedes, ya, pero ya está planteado. A ver, ¿han comprendido, muchachos? A ver, me comentan, muchachos, si han comprendido, porque la idea es plantearlo, el desarrollo ya se puede hacer, ¿no? Es parte también de la matemática. Ahí está el siguiente ejercicio, desarrollado. A ver, ¿hasta ahí, Juanes, alguna consulta? Muy bien, en vista de que no hay preguntas, entonces salgo de aquí y nos vamos ahora al PPT. Vamos a revisar un poco de teoría, ¿ya? Muchachos, entonces vamos a ver a dónde está la ventana. Ventana de teoría. Bien, ahí seguramente ya están viendo nuevamente el PPT. Y vamos a ver acá algunas herramientas matemáticas. El puntero. A ver. Acabamos de ver este ejercicio, muchachos. También hay algunos ejercicios que es para que puedan practicar, que puedan desarrollar. Eso también lo dejo ya en el material. Y bueno, ahora voy a pasar a ver el siguiente movimiento, ¿no? El siguiente movimiento es el movimiento circular. En el movimiento circular, bueno, la trayectoria es un círculo, ¿no? Dice, ¿quiénes son los elementos? No, uno de los elementos que vamos a ver, jóvenes, es la velocidad angular. Bueno, acá tenemos un pequeño sector circular. Este es el ángulo barrido. El ángulo barrido se llama desplazamiento angular. LS es longitud de arco. Y esta partícula cambia, pues, su ángulo por cada unidad de tiempo, ¿no? Y la medida, pues, o la magnitud que mide, la rapidez con la cual este radio barre estos ángulos, esa magnitud se llama velocidad angular, dice entonces, ¿no? La velocidad angular es una magnitud vectorial, dice, que mide la rapidez con la cual una partícula cambia su posición angular. Entonces, cuando esa partícula inicia su movimiento en ese punto, de manera continua, pues va variando ángulos, ¿no? Es decir, el ángulo no es fijo, el ángulo está variando, ¿no? La magnitud que determina la medida o la rapidez con la cual el radio, este, dice, ¿no? Es una magnitud vectorial que mide la rapidez con la cual una partícula dice cambia su posición angular en un instante de tiempo. Si queremos, dice, calcular la rapidez con la cual este radio barre esos ángulos, queremos determinar la rapidez con la cual cambia ese ángulo, se hace uso de la magnitud llamada velocidad angular, ¿no? Matemáticamente, la velocidad angular es el diferencial del ángulo respecto del tiempo, ¿no? El ángulo se llama desplazamiento angular. Y el delta del t, pues, es el tiempo transcurrido, ¿no? Bueno, los ángulos se miden en radianes y el tiempo en segundos, por lo tanto la unidad es radianes por segundo. Otras variables, muchachos, tenemos el periodo. Mira, si ustedes ven en esta imagen, la espera empieza en un punto, avanza, 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 y va a regresar al mismo punto, ¿no? Ese tiempo que él emplea para dar una vuelta completa se le llama periodo.
Es como la Tierra, ¿no? La Tierra, por ejemplo, tiene su periodo, ¿no? Cada 24 horas se genera, pues, lo que es el día y la noche, ¿no? O la Luna, por ejemplo, cada 28 días da una vuelta completa en torno al Sol. Son movimientos periódicos, ¿no? Entonces dice, el tiempo que emplea un móvil para dar una vuelta completa es el periodo y su unidad es el segundo, ¿no? La frecuencia es una magnitud, dice, que mide el número de vueltas que da un móvil por cada unidad de tiempo, ¿no? Y la unidad en el sistema internacional es el Hertz, ¿no? Que es el HZ, ¿no? El Hertz es el HZ, ¿no? Bueno, de la matemática, Jonas, se tiene que también el, el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces la frecuencia es la inversa del periodo. Ahora, ¿cómo expreso también la velocidad angular? Dice diferencial del ángulo por cada unidad de tiempo. Ya mira, si da una vuelta completa, el ángulo barrido es 360 grados, pero 360 grados en radianes es 2pi. Y el tiempo que emplea para dar una vuelta completa se llama periodo, ¿no? Por eso que acá aparece, muchachos, 2pi entre el periodo. Pero como también el periodo con la frecuencia son inversos, entonces también te quedan 2pi por frecuencia. ¿Ya, jóvenes? Entonces, sigamos a ver. A ver, un ratito, muchachos. Lo que pasa es que tenía que enviar una información. Pero, ya sigamos. Lo que pasa es que, como les comenté a ustedes, yo estoy haciendo la edición del libro, lo que les había comentado, el libro de física esencial. Y ahorita, bueno, el libro no lo estoy haciendo solo, sino lo estoy haciendo con un compañero de trabajo, ¿no? Bueno, yo ya no estoy en la academia, pero mi compañero aún sigue en la academia y él está, digamos, más al tanto pues de las necesidades que requieren en nivel pre, ¿no? Entonces, yo le encomendé el trabajo a él y estamos haciendo la coordinación pues, para que el trabajo salga de la mejor manera posible. La segunda edición del libro que es de física esencial, ¿no? Ya, entonces, disculpa muchachos, vamos a seguir avanzando. Ahora, una de las formas, dice, para determinar la dirección de la velocidad angular es a través de la regla de la mano derecha, ¿no? Tus cuatro dedos siempre van a orientarse al sentido del giro y tu dedo pulgar estiras y ese dedo pulgar te dice hacia dónde apunta este vector llamada velocidad angular, ¿ya? Hay otras variables más que vamos a ver a continuación y son las siguientes. La velocidad tangencial. ¿Qué es la velocidad tangencial? Dice, la velocidad tangencial, dice, se define como la rapidez para recorrer, dice, una longitud de arco en forma tangencial a la circunferencia. Ya, muy bien. Acá tiene la circunferencia, ¿no? Ya, desde el eje X hasta el punto P se barrió una longitud del arco, ¿no? Esa longitud de arco, por tus sabios conocimientos de la matemática, es teta por r. Aquí está, ¿no? La longitud del arco es teta por r. Pero la velocidad es la derivada de esta longitud de arco por cada unidad de tiempo. Pero el S de longitud del arco, ¿qué es? R por teta, ¿no? Entonces tengo la diferencial de un R por teta, ¿no? Bueno, sale el radio y tengo derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Pero derivada de la posición angular respecto al tiempo, hace un momento lo vistes y esto es el omega, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Omega por radio, ¿no? Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Ahora tú dices, ¿y cómo yo sé en un problema quién es velocidad tangencial y quién es velocidad angular? Por las unidades, mira. Cuando ves el V, esto se mide en metros por segundo. Se llama velocidad tangencial o lineal. Y si aparece el omega, ¿cómo sé que es el omega? No, por la unidad. La unidad es radianes por segundo, ¿no? ¿Y R qué es? R es radio, se mide en metros, ¿no? Ahora, de hecho, también una partícula en una trayectoria curva también experimenta
una aceleración, ¿no? Ya, esa aceleración roja que está bien acá, que están viendo acá, que está apuntando hacia la zona hueca o cóncava de la trayectoria, tiene dos componentes. Una aceleración que apunta hacia el centro, que es la aceleración centrípeta, o también conocida como la aceleración normal, y la otra que es tangente a la trayectoria, ¿no? Que se llama aceleración tangencial. ¿Qué mide la centrípeta y qué mide la tangencial? Dice, ¿no? La aceleración tangencial mide los cambios en el módulo de la velocidad, es decir, si la rapidez en los 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo, está aumentando de 10 en 10. ¿Quién mide ese cambio? La tangencial, ¿no? Y cuando la partícula se mueve, pues de hecho que la velocidad, su flecha cambia en todo el trayecto, ¿no? Y si cambia la dirección, ¿quién mide esos cambios en la dirección? La aceleración centrípeta, ¿no? Estas dos aceleraciones son mutuamente perpendiculares, por lo tanto la resultante se halla con el teorema de Pitágoras. La aceleración total es la aceleración normal o centrípeta elevado al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado, ¿no? Siendo la centrípeta es la velocidad tangencial que tiene en ese momento al cuadrado entre el radio o el omega al cuadrado por su radio. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estos materiales también están colgados pues en el aula virtual. Y a continuación vamos a pasar a resolver un par de ejercicios. Para ese par voy a ver a resolver que está un poquito más complejo, ¿ya? En este caso la que ustedes están viendo en su pantalla. Entonces voy a dejar de compartir y ese ejercicio que les decía hace un momento que voy a proyectar, voy a proyectar en este momento. ¿Ya? ¿Dónde estás? A ver. Un ratito, muchachos. A ver, ¿dónde está este problemita? Aquí estás. Vamos al escape. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le ha superpuesto? Ya, voy a compartir, muchachos, la ventana donde se está pegado ahí este ejercicio. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y bueno, dice así, ¿no? Una partícula dice se está moviendo en una circunferencia de radio 5 raíz de 3 metros, con una velocidad v, ¿no? Si en el instante dice que se muestra la figura, la aceleración de la partícula es 30 metros por segundo elevado al cuadrado. Estime la magnitud de la velocidad en ese instante, dice, ¿no? Muy bien, a ver, dice en el problema, muchachos, a nosotros nos piden, dice en este problema, nos piden hallar la rapidez. Bueno, para eso tenemos que usar pues el gráfico, ¿no? Entonces, digamos, acá se tiene. A ver, este mismo gráfico creo que puedo copiarlo. Ahora vamos a ver si se puede copiar. Creo que sí se puede copiar y pegar. Ya, muchachos, entonces, bueno, voy a borrar esto. Voy a borrar. Borro también esto. Y solo voy a fijar, digamos, a la partícula, ¿no? Aquí está la partícula. Esa partícula, pues, se está moviendo tangencialmente, ¿no?
Vamos a pintarlo con un color medio verduzco. Ya, muy bien. Entonces, según el dato dice que la aceleración está así medio oblicuo, ¿no? Esta es nuestra aceleración. Ya esa aceleración vas a decomponer. Decompones, trazas una línea paralela al vector y también paralela, ¿no? Y descomponemos. Claro, acá quizá de repente directo está hacia el centro, ¿no? Pero no, claro, no siempre pues todos los problemas ser hacia el centro, sino que según el gráfico me está coincidiendo que llega hacia el centro todo, ¿no? Solamente por el gráfico, no es que siempre va a ser así, ¿no? Por- por- Y bueno, nos dicen acá nosotros que este ángulo de acá es 30 grados, ¿no? Entonces, esta componente aquí va a ser igual. Bueno, esta componente que está de color azul hacia el centro va a ser pues un A coseno, ¿no? Y el otro será pues un A seno de 30, ¿no? Pero a la vez también existe pues una magnitud que es su velocidad, ¿no? Y justo esa velocidad es la que queremos calcular, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, tienes el radio, tenemos el radio, muchachos. Radio es dato. A ver, vamos a trabajar a ver en la dirección normal, ¿ya? Que es hacia el centro, ¿no? Diremos en la dirección normal. Vamos a aplicar esta fórmula que dice que la aceleración centrípeta dice, según el texto, es la rapidez al cuadrado entre su radio. Entonces tu rapidez al cuadrado que va a ser igual. La aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta es la que está hacia el centro, y la que está hacia el centro para nosotros es el A coseno de 30, ¿no? Esto, ¿por qué lo multiplicas? Esto lo multiplicas pues por el radio, ¿no? Ya muchachos. Entonces reemplazamos v al cuadrado igual el A. El A, A jóvenes, viene de dato, ¿ya? ¿Y cuánto vale, dice ese dato? ¿No? Dice que vale 30 metros por cada segundo al cuadrado, o sea, viene de dato, ¿ya? Por coseno de 30. Bueno, vamos a ver un triángulo rectángulo, ¿bien? Vamos a dibujar acá arriba para como una especie de una autoayuda para llegar pues a la resolución. Este ángulo dice es 30 grados, este de acá es 60 grados. Bueno, este cateto es como X, este es como 2X y esto es X con su raíz de 3. Lo colocamos en una nube voladora. Coseno de 30 es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, sería raíz de 2, pues raíz de 2 entre 2, ¿no? Raíz de 2 entre 2. Y esto de acá multiplicamos por qué, multiplicamos por su radio, ¿no? Pero el radio dice que vale 5 raíz de 3. Y ahí viene de dato, el radio es 5 raíz de 3, ¿no? 5 raíz de 3. Muy bien. Operamos v al cuadrado. ¿Qué va a ser igual a v al cuadrado? Bueno, me queda... Acá pues puedo sacarle la mitad, ¿no? La mitad de 30 a 15, ¿no? Entonces pues acá muchachos me quedaría 15, ¿no? Por, bueno, por un lado también me queda 5. Este 5 me queda a un costado. Y raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3, pero raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Es raíz de 3 al cuadrado.
Entonces van a ver que este raíz con la potencia se van a ir y te va a generar aquí en este problema, este 3 por 5 es 15. 15 por 15, ¿no? Se van a generar como que 15 por 15, pero 15 por 15 es 15 al cuadrado, ¿no? Y, y finalmente puedes sacarle pues raíz cuadrada, ¿no? Le sacas raíz cuadrada de él, raíz cuadrada de él, raíz cuadrada de él, raíz cuadrada de él. Bueno, con la potencia se van a ir, ¿no? Por lo tanto, la rapidez con la cual se mueve pues esa partícula para ese instante sería 15 metros por cada segundo. Muy bien, y esa sería pues la respuesta a este ejercicio, ¿no? Ya, a ver, este muchacho me comenta si ha comprendido hasta ahí. Igual voy a tomar una captura de pantalla. Esto se los paso a través del chat. Ahí en el Teams se está quedando también entonces la captura de este problema. Ya, muchachos, ¿alguna consulta hasta ahí? Ninguna, ¿cierto? Entonces vamos a regresar a la teoría y ver qué más está planificado. A ver. Bueno, según el PPT que está proyectado, es lo que acabamos de resolver con este ejercicio, ¿no? Luego vamos a ver también algunas propiedades, ¿ya? Propiedades para un sistema de engranajes. Ah, joven, terminando la clase, les voy a mostrar también a ustedes la rúbrica del examen, ¿ya? Del examen, que es lo que se va a considerar para la siguiente evaluación, que sería la T1, ¿ya? S1, en el caso de ustedes es la S1, ¿no? Dice propiedades para un sistema de engranajes, ¿no? Dice, dos discos o más, dice, que están unidos por un eje, por un solo eje de giro, se denominan concéntricos. Dice, cuando los discos son concéntricos, eso dice presentan la misma velocidad angular. Mira, acá tenemos el blanco, significa que es un solo centro para el disco amarillo y para el disco naranja, ¿no? Y como este es un solo eje para ambos discos, entonces la propiedad dice que ambos presentan la misma velocidad angular. Igual a que, mira, hay un solo eje, ¿no? Este es un engranaje, es como la caja de cambios, ¿no? De un automóvil, ¿no? Entonces hay dos engranajes, pero unidos a un solo eje. Entonces ambos se mueven a la misma velocidad angular. Otra propiedad es, dice, cuando dos o más discos están engranados o están unidos por faja, esto dice presenta la misma velocidad tangencial. Aquí, este engranaje B con el engranaje C están engranados, ¿no? Si están engranados, misma rapidez tangencial, misma V, ¿no? Este engranaje B con este engranaje C están unidos por una faja. También cuando están unidos por una faja, también se cumple la misma velocidad tangencial. Ahora, de lo que vimos hace un momento, las velocidades tangenciales es velocidad angular por radio, ¿no? Y el otro también que es, la velocidad tangencial es velocidad angular por radio, ¿ya? Entonces, esa propiedad vamos a aplicar a este ejercicio. Este ejercicio que ustedes están viendo en su pantalla y que a continuación pues lo voy a también pasar a la pizarra para que ahí podamos verlo también con mayor detalle, ¿ya? Entonces, ahí estoy compartiendo la pizarra en blanco. Y a continuación pues, voy a pasar a proyectar este ejercicio. Después de eso vamos a ver lo que es el MCU y posteriormente el MCV, un ejemplo de cada uno y nos vamos, ¿ya? Un ejemplo de cada uno y nos vamos, muchachos, porque es domingo. Dice así, ¿eh? La velocidad angular del disco dice izquierdo, bueno, este es este es el izquierdo, ¿no? Dice la velocidad angular, dice
del disco izquierdo que se muestra en la figura es omega sub A de 20 radianes por cada segundo. Determina las velocidades angulares del omega sub B y el omega sub C. Bueno, nos pide de ellos, ¿no? Pero vamos a llamarle pues que sean los discos siguientes, ¿no? Bueno, le estamos llamando, dice que este es el disco A, ¿no? Según el texto, ¿no? Él es el disco A, él es un omega B, así que esto va a ser el disco B. Él es el omega sub C, así que va a ser el disco C. Y este pequeñito, que sea pues el disco D, ¿no? Tenemos todos esos discos. ¿Y qué es lo que nos piden calcular? Nos piden calcular la velocidad angular del B y el C, ¿no? Ambos, ¿no? Empezamos ya para propiedad. Para los discos, para los discos A y B. Para A y B, estos dos discos son discos que están unidos por una faja. Y si están unidos por una faja, dice pues que la velocidad angular de la, perdón, la velocidad tangencial de la es numéricamente igual a la velocidad tangencial del B, ¿no? Pero a su vez también, como les había comentado en la teoría, esto es velocidad angular de la por el radio de la, y eso va a ser igual a la velocidad angular del B por el radio del B, ¿no? Y creo que por ahí tenemos algunos datos, ¿no? Ya ver. La velocidad angular de la dice que es 20 radianes por cada segundo, ¿no? Estos son 20 radianes por cada segundo. Y el radio de la, tenemos, y el radio de la dice que es 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros. Y la velocidad angular del B, bueno, no sé por cuánto será, ¿no? Justamente quiero saber eso, ¿no? Y el radio del B es obviamente el grande, ¿no? Y el grande mide 200 milímetros, ¿no? Bueno, van a ver que el milímetros con el milímetro se van a ir. Acá dos ceros se van a ir. Acá me queda 2, acá me queda 20, le saco la mitad. Y por lo tanto puedo yo verificar que su velocidad angular del B vale pues 10, ¿no? Sería 10 radianes por cada segundo, ¿no? Esa sería pues la rapidez, digamos, del disco B, ¿no? Era en parte lo que me pedían calcular, ¿no? Ahora me piden del C, ¿no? Ahora me piden C. Entonces, voy a analizar, a ver, para el C, voy a analizar para D y C, ¿eh? Para, para D y C. D y C están unidos por una faja. Si están unidos por una faja, ¿qué se cumple? Que la velocidad del D es la velocidad del C. Las tangenciales, ¿no? Sus tangenciales son pues iguales, ¿no? Acá el lapsus de que C. Pero ustedes saben que eso de acá es velocidad angular del D, velocidad angular del D por el radio del D es igual a la velocidad angular del C por el radio del C, ¿no? Bueno, la velocidad angular del D no sé, ¿no? Así que vamos a llamarle esto de acá, muchachos, que sea pues un asterisco. Y vamos a usar una propiedad más. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad es para los discos, para los discos D y D. Bueno, D y D tienen un centro en común. Si tienen un centro común, son concéntricos. Y si son concéntricos, la propiedad dice que la velocidad angular del B es numéricamente igual a la velocidad angular del D. Eso es por propiedad. O sea, la propiedad te indica pues esto, ¿no? ¿Qué hacemos eso? Eso reemplazamos pues en asterisco, ¿no? Entonces reemplazando en asterisco. La velocidad angular del D, bueno, es lo del B, pero lo del B vale 10, ¿no? Esto dice que vale pues 10 radianes por cada segundo, ¿no? Para radio del D, ¿cuánto es radio del D? Radio del D es chiquito, dice que es 100, ¿no?
100 milímetros. Y ahora que es igual, la velocidad angular en C, justo la que me piden calcular, ¿no? Pero para el radio de C, ¿cuánto es el radio de C? No, el radio de C es 200, ¿no? 200 milímetros. Bueno, vamos a ver que los milímetros se van a ir, se van los milímetros. También se van acá dos ceros, y acá también se van dos ceros. Y acá tengo 10 y de este otro lado tengo 2, ¿no? Y la mitad de 10 pues tú sabes que es 5, ¿no? Por lo tanto, la velocidad angular de él sale 5, ¿no? 5 radianes pues por cada segundo. Y esa sería la rapidez que nos han pedido calcular, ¿no? Como verán, o sea, los problemas son sencillos, pero tiene que aplicar propiedades, ¿no? Sí tiene que aplicar por propiedades correspondientes, porque así nada más no te sale, no siempre requiere pues de un conocimiento previo. Tienes que conocer parte de la teoría. Pero están dentro de cada capítulo de temático. Cada uno pues tiene su propiedad correspondiente, ¿no? Y esa propiedad que le corresponde a ese tema o ese capítulo es la que se ha hecho previamente y se está pasando el desarrollo, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver, vemos eh, rápidamente ahora. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, respecto a lo que se acaba de plantear. Dejo de compartir acá y comparto nuevamente mi PPT. Y antes de compartir el PPT, voy a revisar con ustedes, voy a compartiendo el PPT, muchachos. Ahí estoy compartiendo el PPT. Quería ir a revisar la rúbrica. Ahí nada más, ¿ya? Ahí nada más, muchachos, voy a revisar, toca nada más la rúbrica, para que en función de eso también bien hagamos MSV o bien ya no, porque si pues no va a venir MSV, ya no tiene sentido hacer el MSV. Entonces estoy dando ahorita la evaluación continua uno. Sé que no lo están viendo, solamente para mí nomás para ver también qué cosa viene en la S1. A ver, dice vectores en el plano, vectores en el espacio, producto escalado, producto vectorial. Ahora vamos a ver la S2, ¿qué considera? A ver, S2, a ver, continuo. Primera condición de equilibrio, momento de una fuerza y sí, ahí fue. Ya, entonces, jóvenes, el tema de MCU y MCV no están considerando en el examen. Entonces, pero para que no digan, no, profe, no hace nada, de todas maneras les hago el MCV. ¿Está bien? MCU. Y hacemos el MCU y terminamos. ¿Está bien? Profesor, o sea que Eh, eso no viene ni en la evaluación continua uno ni en la evaluación continua 2. no viene. Ah, ya, ok, profesor. Lo que sí viene son vectores, ¿no? Vectores en el plano, en el espacio y creo que movimiento en una dimensión. Pero de todas maneras vamos a hacer este MCU. Hacemos este MCU, o sea, hago una lámina más de teoría y luego un ejercicio y con esto terminamos, ¿ya? Bien, entonces estoy compartiendo por ahí el MCU, ¿no? El MCU es bastante análogo al MRU. El MRU es un movimiento rectilíneo y con velocidad constante. Eso también ya no es rectilíneo, es circular, ¿no? Dice, es aquel movimiento circular uniforme, o sea, es un movimiento con trayectoria curva, que es un círculo. El término uniforme significa que su velocidad angular es constante, ¿no? Dice acá, no, ese tipo de movimiento, es un tipo específico, dice, de movimiento circular, en el cual dice un objeto se mueve alrededor de un punto fijo, o eje, dice, con una velocidad angular constante, ¿no? Nosotros sabíamos pues de esto, ¿no? De que la velocidad angular es diferencia del ángulo respecto al tiempo, es la teoría que les había mostrado, ¿no? Entonces acá, si lo pasamos a multiplicar al otro lado, tienes de que el omega por diferencial de teta es igual al diferencial, no, el omega por diferencial del tiempo es igual al diferencial del teta, ¿no? Esta ecuación se integra y cuando se integra se desarrolla y se obtiene pues esta ecuación, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Entonces acá pueden ver, ¿no? En un MCU la trayectoria es una trayectoria curva, que es una circunferencia,
El radio que está orientado hacia el centro, su radiocurvatura. La aceleración orientada hacia el centro se llama aceleración centrípeta o centrípeta o normal. La velocidad es tangente a la trayectoria. Y los radios lo que van a hacer barrer ángulos, ¿no? Esos ángulos, bueno, en el tema se llama pues velocidad, se llama desplazamientos angulares, ¿no? Los ángulos que están ahí cambiando continuamente, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, muchachos, yo tengo acá este problema. Vamos a resolver ese problema y con eso terminamos la grabación de la primera parte de la clase. Y la segunda parte de la clase va a ser para responder sus consultas. Si tienen por ahí alguna pregunta, alguna consulta respecto a las tareas y también para tomar asistencia. Ya, muchachos, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir finalmente la pizarra, ¿no? Esta es la pizarra, a ver, creo que es esta. Este problema ya acabamos de hacer, así que pasamos a uno nuevo. Y bueno, voy a proyectar a ver este ejercicio, ¿eh? Ya, bien, veamos, ¿ya? Dice así. En una pista, dice circular, se cruzan dos partículas con velocidades angulares, pi sobre 10 radianes por cada segundo y pi sobre 20 radianes por cada segundo. Dice, si estas velocidades angulares son mantenidas constantes, hallar el tiempo adicional suficiente, dice, para que para que los vectores velocidades de esas partículas formen un ángulo de, dice pues 90 grados, ¿no? Ya. Bueno, en sí en el problema ya indirectamente viene un dibujo, pero lo que te está queriendo decir es lo siguiente. O sea, hay un momento en que por acá hay una partícula y por acá, por otro lado está pues la otra partícula, ¿no? Vamos a dibujarlo de otro color, ¿no? Ellos están en este momento, ¿no? Pero luego de un tiempo, esa partícula de color azul llegará pues a este punto, ¿no? ¿Qué dice por acá? Ah, se cruzan, dice, ¿no? Ah, si se cruzan, entonces la partícula de color azul va a aparecer ahí y la partícula que está de color rojo va a aparecer acá, ¿no? Porque ellos pues se están moviendo en direcciones opuestas, direcciones contrarias, ¿no? Entonces ahí aparece, ¿no? Y esta velocidad de él y la velocidad de prolongando, dice, forman pues un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿dónde está? Dice, hallar el tiempo adicional. Es decir, que desde el momento que ellas se cruzan, trazará pues un tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, la verdad no sé cuánto será, ¿no? Eso queremos averiguar, ese tiempo, ¿no? Y para el otro también pues pasará un tiempo, ¿no? ¿Cuánto es ese tiempo? Tampoco no lo sabemos. Pero se supone, muchachos, que el tiempo transcurre de manera simultánea para todos por igual, ¿no? O sea, independientemente de cómo se mueva uno, se mueva más rápido o más lento, el tiempo siempre pasa por igual para todos, ¿ya? Entonces, nos piden justamente pues ese tiempo, ¿no? Entonces colocamos acá, por si no, tenemos acá tiempo, espacio, perdón, nos piden el tiempo, ¿no? Entonces acá de gráfico, bueno, esta velocidad es una línea tangente, es tangente a la trayectoria, así que ese ángulo es 90 grados. Es otra velocidad también es tangente a la trayectoria, 90 grados. Entonces, 90, 90, 90. Entonces, esta suma de ángulos tendría que ser 90, ¿no? O sea, es decir, el ángulo teta sub 1 más el ángulo teta sub 2, ¿a cuánto es? 90 grados, ¿no? Pero 90 grados, pues es pi medios, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo esta de acá pues que sea
en asterisco, y ahora vamos a hallar el ángulo, ¿no? Como nos dicen que sus velocidades angulares son constantes, entonces, muchachos, del MSU, la velocidad angular es el diferencial del ángulo por cada unidad de tiempo, ¿no? Pero en su forma más simple es el ángulo barrido por cada unidad de tiempo. Entonces, ¿eso qué es lo que nos lleva a pensar, no? Que los ángulos en el MSU yo lo puedo calcular, esta velocidad angular multiplicada por el tiempo. Entonces, eso debe reemplazar en asterisco, ¿eh? El teta 1 ¿a qué va a ser igual? Será pues la velocidad angular del 1 por el tiempo, ¿no? Más. ¿Y el teta 2 qué va a ser? Velocidad angular del 2 por el tiempo, ¿no? ¿Y esto a qué va a ser igual? Al ángulo barrido. Y ese ángulo barrido es pi medio, ¿no? Entonces reemplazamos, ¿no? La velocidad angular 1 viene de dato. Dice que vale, bueno, independientemente, porque es una suma, la suma no pasa nada. Entonces acá tenemos, vamos a considerar que él sea el 1, es pi décimos del tiempo, más el otro que es pi veintiavo, ¿no? Pi veintiavo del tiempo, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? Esto vale la suma de los ángulos, que es pi medio, ¿no? Será acá pi medios, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden ver que este se puede cancelar y se puede cancelar. Sigamos operando acá arriba. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Puedo sacarle la mitad también, ¿no? A la mitad me queda 5, la mitad me queda 10 y la mitad me queda pues 1, ¿no? Entonces acá tengo t entre 5 más t entre 10, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Esto vale pues la unidad, ¿no? Bueno, para que las fracciones que son en este momento heterogéneas sean homogéneas, voy a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo, y cosa que esta se convierta pues en fracciones de tipo homogénea, ¿no? Abajo voy a tener bueno, arriba se llama numerador, abajo se llama denominador. 2 por 5, 10. 10 y 10, acá se repite 10. Acá tendría 2 veces t, y esto tendría t, ¿no? Eso vale la unidad. 10 pasa multiplicando, 2t más t es 3t, ¿no? 3t igual a 10. Por lo tanto, ese tiempo a qué va a ser igual. Bueno, ese tiempo que me piden sería pues la tercera parte del 10, ¿no? 10 sobre 3 segundos. Ese sería pues el tiempo que transcurre para que ellos, digamos, estén separados nuevamente un ángulo de 90 grados, ¿no? Bueno, en un principio dice estaban juntos, ¿no? Dice, ¿no? Dos partículas en una pista circular se cruzan, ¿no? Acá está se cruzan, ¿no? Con velocidades tales. Mantiene constante, determina el tiempo adicional. Dice el tiempo adicional para que las velocidades de estas formen 90 grados. Entonces, el ángulo que deben formar debería ser 90 grados, ¿no? Es decir, la suma de ambos ángulos debe ser 90, ¿no? Pero cada ángulo del MSU es el ángulo barrido entre el tiempo, es la velocidad angular. Entonces, ¿qué es el ángulo? La velocidad angular por el tiempo, ¿no? Por eso es que coloqué velocidad angular por el tiempo, velocidad angular por el tiempo, ¿no? Y como las velocidades angulares son datos, he reemplazado, ¿no? Ya tenemos datos, pi décimos y pi veintiavos, ¿no? Bueno, simplifiqué, operé, reemplacé y despejando todo, pues me queda 10 sobre 3 segundos, ¿no? Bien, muchachos, entonces hasta ahí vamos a grabar la primera parte de la clase, ¿eh?